¿Qué? ¿Me vais? ¡Hola, hola! ¡Lo he conseguido! Y yo solo. Bueno, mirando un poco para allá, pero aquí están. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más. Este va a ser muy útil. Aunque la principal causa de gasto o ahorro de combustible es el puño del gas, el mango, el on-off, la muñeca, hay otros factores que pueden influir en que gastemos más o menos combustible en nuestras motos. Y la verdad, al precio al que está hoy la gasolina y al precio al que parece que vamos a ir, más nos vale ser eficientes. Para ahorrar combustible hay que tener en cuenta dos bloques, el bloque mecánico y el bloque humano, el bloque de comportamiento, el bloque de las cosas que hacemos y cómo las hacemos. Ambos bloques son muy importantes si lo que queremos es ahorrar gasolina. Del bloque mecánico, uno de los elementos más importantes es la presión de los neumáticos. Esto os lo he dicho en millones de vídeos. Los neumáticos son el único elemento que nos mantiene en contacto con el suelo y que por tanto nos da la adherencia. Así que es fundamental tener la presión adecuada. Pero cuando hablamos de consumo de combustible, también, porque un neumático que esté bajo va a provocar que nuestra moto consuma más combustible del que debería, porque como la goma tiene mayor banda de rodamiento porque está deformada, porque como no tiene aire se chafa, hace que la moto le cueste más moverse hacia adelante y como le cuesta más va a necesitar mayor cantidad de combustible para recorrer los mismos metros. Bueno, ha vuelto el hijo pródigo, ¿eh? Por lo tanto, los neumáticos tienen que ir a la presión que te marque el fabricante en función de tus propias circunstancias, porque no es lo mismo ir en motos solos que ir en motos con copiloto o con copiloto, maletas y toda la mandanga, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la presión fundamental. ¿Cada cuánto se mira la presión? Cada 15 días. Porque a veces os digo, bueno, en función de si usas más o menos la moto, cada 15 días... 3 semanas, un mes como mucho, habría que mirar la presión para garantizar que los neumáticos están a la presión que tienen que ir. El segundo elemento importante de este bloque mecánico es el mantenimiento del vehículo en general y del filtro de aire en particular. Y me vas a decir, ¿qué tiene que ver el filtro de aire con el consumo de gasolina? Pues mucho, porque entra el aire por la moto y en el filtro deja todas las caquitas y todas las mierdecicas que hay por el ambiente para que llegue a la cámara de combustión el aire lo más limpio y puro posible. El aire, o en realidad el oxígeno que tiene este aire, es el comburente, es el que va a hacer que la gasolina, cuando aprieta el pistón para arriba y la bujía hace su magia de chisporroteazo, combustione y se queme la gasolina. Si en la mezcla gasolina y aire hay poco oxígeno porque el filtro no lo ha dejado entrar, esa quema es deficiente, se quema mal, no se quema todo el oxígeno que se debería quemar. Y oye, aunque ni tú ni yo eso lo vayamos a notar, a menos de que el filtro de aire esté fatal, eso no lo vas a notar, pero se está malgastando gasolina porque no la estás quemando bien. Y a precio que está la gasolina, no nos podemos permitir el lujo de no quemarla correctamente. No solo es el filtro de aire lo que tienes que tener en buen estado, tienes que asegurarte que los inyectores están bien, que el aceite del motor también está en correcto estado y no es chapapote, etc. Con respecto a los inyectores, a ver, si tú haces un mantenimiento regular de la moto y pones gasolina en sitios donde la gasolina es correcta, está bien, pues ya están preparadas para que los inyectores no se estropeen ni les pase nada. Pero no me parece descabellado que puntualmente puedas utilizar algún tipo de aditivo que mezclado junto con la gasolina pueda hacer un poco de limpieza extra de toda esa parte del motor que es tan y tan importante, sobre todo para el consumo de la gasolina, que en fin, esto no para de subir. Con respecto al bloque del comportamiento humano, he seleccionado 5 cosas importantes a tener en cuenta si lo que queremos es minimizar el gasto de gasolina o, si más no, ser lo máximo de eficientes posibles. 1. Calentar la moto antes de salir. Vamos a ver, si tú arrancas la moto y la dejas calentando mientras calienta, es verdad que el motor está funcionando, el motor está consumiendo combustible y no estás circulando, no estás haciendo uso de la moto. Con lo cual me podrías decir, bueno, pero es que estás quemando combustible y no te mueves. Pero
está más que demostrado, porque además así se establece en los manuales de los fabricantes, que el motor es mucho más eficiente si trabaja en el rango de temperatura adecuado. Si estamos en verano nos da un poquito más igual porque las temperaturas ya son muy altas, pero si estamos en invierno y la temperatura es muy baja, el motor, para ser realmente eficiente, y eso quiere decir que todas sus piezas funcionen correctamente y que el proceso de combustión se haga correctamente, tiene que estar a una cierta temperatura. Si tú arrancas la moto y sales y estás, no sé, a 3 grados, hasta que el motor esté a la temperatura de uso correcta, estará haciendo mucho más trabajo del que debería, y además estarás forzando un desgaste de piezas prematuro que no lo estarías haciendo si ese motor estuviese en su rango de trabajo adecuado. 2. El depósito de combustible. ¿Cómo tiene que ir? ¿En reserva, a la mitad, 3/4, lleno? Hay muchísimos sitios que lo que te dicen es que tienes que ir con el depósito prácticamente vacío, porque eso te permite ahorrar peso, y si ahorras peso, el vehículo es más ligero, y si es más ligero consume menos gasolina. A ver, técnicamente es correcto, porque a menos peso, menos consumo. Pero el hecho de llevar el depósito de gasolina bajo o en reserva te puede provocar problemas mucho más graves que los de consumo de gasolina o por el extra de peso, aunque tampoco es extra de peso porque la moto está preparada para llevar un depósito de, no sé, 17 litros lleno, y está ese motor estudiado para que rinda correctamente con el depósito de gasolina lleno. ¿Qué problemas podríamos tener si abusamos de llevar el depósito bajo? En el depósito, en la parte inferior, tiene la bomba de gasolina. Esta es la encargada de llevar la gasolina desde el depósito de combustible hasta la cámara de combustión. Si tú tienes el depósito bajo y poco combustible, esa bomba de gasolina hace como el efecto de las pajitas cuando te estás acabando el refresco, que tú chupas y se oye el de que entra aire. ¿Por qué? Porque como no hay líquido suficiente, no solo provoca que entre ese líquido restante, este líquido que queda, sino que además pueden entrar partículas y aire hacia la cámara de combustión. Eso es malísimo para la cámara de combustión y para el motor en general. Además, en el depósito de combustible pueden haber residuos. La gasolina no es pura, sino que puede haber, pues yo qué sé, cosas que puedan haber entrado ahí. Y si tú tienes el depósito de combustible muy bajo, todas esas partículas o todos esos residuos quedan en la parte de abajo y otra vez la bomba de gasolina lo va a chupar para llevarlo a la cámara de combustión. Sin embargo, si llevas el depósito de gasolina más lleno, como que todo se mueve, la bomba chupa bien, no entra aire, ni burbujas, ni cosas raras, porque el posible residuo que tú tengas dentro del depósito está como distribuido. Entonces, ¿a cómo voy? Pues oye, si no quieres ir full lleno, porque realmente full lleno tienes el máximo de peso, bla bla bla, bli bli bli, puedes ir entre 50 y un 80% de carga de combustible, y con eso garantizas que las posibles partículas estén como repartidas y que la bomba de gasolina, cuando chupe, no tenga el riesgo de chupar aire. Si alguna vez apuras reserva, o yo qué sé, tampoco nos vamos a morir y tampoco va a romperse la moto, pero sí que es verdad que si abusas del uso de la reserva, puedes acabar provocando que otros elementos de la cámara de combustión se vean afectados negativamente, cuando podríamos haberlo evitado por llevar el depósito más lleno. Así que los ahorros de combustible por llevar poco peso, por llevar poco combustible, son contraproducentes, porque te van a acabar provocando mayores costes muy altos que no son nada recomendables. Un truqui es que además cuando repostemos, al menos en verano, lo hagamos en las horas de menor temperatura, porque a menor temperatura la gasolina es más densa y tiene menos vapores que entrarán en nuestro depósito de combustible. O sea que, hombre, por supuesto que tampoco tiene ningún sentido que tú simplemente saques la moto para ir a repostar y la vuelvas a meter. O sea, repostas en el momento en el que sales o en el momento en el que vuelves de ruta. Hay que optimizar tanto los viajes como cada gotita de gasolina que tenemos dentro de la moto. Pero si mañana me voy a planificar una ruta, pues pensaré que voy a salir de mañana, pues reposto antes, que hace más fresco que luego a las 4. O que voy a salir a las 12 y voy a volver a las 7, pues repuesto cuando vuelva, porque a las 7 hará menos temperatura que a las 12 del mediodía. Yo qué sé, más o menos. 3. ¿Qué gasolina le pongo? ¿95
o 98. ¿Qué diferencia hay entre 95 y 98? El octanaje. El octanaje es un índice que te mide la capacidad antidetonante de esa gasolina, es decir, la resistencia que tiene la gasolina para detonar dentro de la cámara de combustión. 95 es más bajito que 98, por lo tanto la 95 detonará antes que la 98. Eso nos lleva a un dato que os he dado algunas veces en algunos vídeos, que es la relación de compresión. Por ejemplo, lo tenéis en el vídeo de la S1000R de la BMW. Allí os hablo que la relación de compresión de esa moto es 12,51. Es decir, que la mezcla de combustible y aire que entra en el cilindro se puede comprimir 12,5 veces su propio volumen antes de detonar. Cuanto más alta es la relación de compresión, más puedo comprimir esa mezcla dentro del cilindro para que combustione por la chispa de la bujía. En los motores de alto rendimiento, que son motores que tienen muchísima potencia, se necesita que tengan mucha capacidad de aguante y de resistencia a la detonación. Por eso, normalmente en los motores de alto rendimiento, los motores de competición, se utiliza gasolina 98. Nosotros, por mucho que tengamos motos potentes, ni vamos a notar la diferencia entre un 95 y un 98, y además la moto ya está preparada para que pongamos cualquiera de las dos gasolinas. Hay un vídeo de Majes que hace una prueba muy simpática de comparativa de consumos con gasolina 95 y 98. Bueno, compara más cosas, pero con respecto a las gasolinas, él hace el mismo tramo de ida y de vuelta para calcular consumo medio, lo hace con gasolina 98 y luego lo hace con gasolina 95. Y se da cuenta que con gasolina 98 consume un 6% menos que con gasolina 95. Pero lo que no compara Majes es la diferencia de precios entre ambas gasolinas, que es de casi un 7%, al menos a fecha de hoy. Con lo cual, bueno, en realidad es un 6,87. Con lo cual, aunque el consumo por el hecho de utilizar la gasolina 98 sea un 6% menor, el sobrecoste que pagas por ponerla es de un 6,87% mayor, con lo cual acabas gastando un 0,87% más de dinero por recorrer los mismos kilómetros si le pones gasolina 98. Entonces, en resumen, si el fabricante de tu moto te permite que le pongas 95 o que le pongas 98, como ni tú ni yo somos pilotos de MotoGP y no vamos a notar ninguna diferencia entre utilizar una o utilizar la otra, le vamos a poner 95 porque se le puede poner, porque la moto está preparada para ello y porque nos vamos a ahorrar unos eureles por el hecho de utilizar la 95, que es más barata y nuestra moto funciona igual de bien. La cuarta pauta de este bloque humano es la más importante, que es el puño del gas, el cómo conducimos, cómo de violentos somos en la conducción. Abrimos muy fuerte y luego frenamos muy fuerte. Eso se ha acabado, sinceramente, porque ahora está la gasolina a 2 euros, pero ¿y si llega a 3 euros la gasolina y le tienes que poner gasolina a la moto? Si vamos así, nos la bebemos, con lo cual hay que optimizar. ¿Cómo se optimiza? Porque, a ver, tampoco vamos a salir y vamos a ir todo el camino a 80 porque, no puedo gastar gasolina. Bueno, pues hay una serie de momentos en los que sí que podemos intentar buscar la máxima eficiencia. Por ejemplo, todo lo que son recorridos urbanos, recorridos interurbanos de ir hacia el punto de la carretera que vamos a hacer, que tienen las curvas y que nos gusta. Todas esas zonas tenemos que ir con el puño de gas suave, sin dar acelerones fuertes, intentando frenar lo mínimo y dejar la moto correr, y que todo sea como muy suave, muy progresivo. Si tenemos control de crucero, tirar del control de crucero, porque la moto entonces se optimiza mucho más. E intentar ir con marchas relativamente largas y no tener que llevar la moto siempre arriba de revoluciones, porque entonces está gastando más combustible. Luego, cuando llegas a tu carretera de curvas favorita, pues oye, si te lo quieres pasar bien y entonces quieres tener una conducción un poco más agresiva o más deportiva, pues lo haces porque, mira, solo se vive una vez y ahí, pues si quiero gastar la gasolina, la gasto. Pero todo el resto de tramos hay que intentar optimizar para que el consumo final del día sea el más bajo posible.
El llevar la moto alta de revoluciones también nos va a implicar un gasto de gasolina. Ahí depende un poco del tipo de moto que tengas, porque no es lo mismo el régimen de revoluciones al que va una bicilíndrica que una tricilíndrica o una moto de 4 cilindros que suele ir más arriba. Pero en general, en vez de ir una marcha en la que tú crees que el motor está súper alegre, pues oye, pon una marcha más y que el motor vaya un poquito más holgado. Porque la eficiencia implica suavidad en el puño del gas y por supuesto en las ciudades esto de salir gas a fondo cuando se pone el semáforo en verde para cortar y frenar en seco cuando llegas al siguiente semáforo se ha acabado. Se sale lo más progresivo posible y cuando ves que el otro semáforo ya se te va a poner en rojo, pues sueltas puño del gas y dejas que la moto se vaya frenando con su propio freno motor para que, pues eso, maximice y optimice al máximo el consumo de combustible. Y el quinto elemento, que lo mismo te parece una gilipollez, pero que oye, yo me he propuesto que en este vídeo tengamos todas las pautas habidas y por haber fundamentales, las memeces no, pero sí las más importantes para ahorrar el máximo de combustible, es algo que hacemos a veces inconscientemente, que es aparcar la moto al sol, sobre todo en los meses de verano. Es verdad que el sol se mueve y lo mismo, yo he aparcado a la sombra y dentro de 2 horas la moto está al sol, pero bueno, eso mirando al cielo también lo puedo calcular. El hecho de aparcar la moto al sol hace que el combustible que hay dentro del depósito se caliente y se generen vapores, se evapora. ¿Se evapora todo el depósito de combustible? No hombre, no se evapora, pero me da igual, aunque lo que se me evapore sea una gota. No quiero que se me evapore nada. ¿Lo he pagado? Pues lo quiero. ¿Dónde? Dentro de mi depósito de combustible para que vaya directo a la cámara de combustión y el pistón y la bujía hagan su magia. Con lo cual, tengamos en cuenta de no aparcar la moto al sol, sobre todo en los meses de calor. Y ya por último, si vas a parar, no en los semáforos, pero sí a veces, porque nos pasa, a mí me ha pasado, que paras y te pones a hablar o estás esperando o haciendo cualquier cosa, pero con la moto, y no la paras, la moto la dejas y está el motor ahí, chucu, 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 pues la paras. No tengamos las motos encendidas, excepto en el momento de calentamiento, innecesariamente. O sea, si no necesita estar encendida, pues se para y punto. En definitiva, que con la coyuntura que tenemos y la gasolina que no para de subir, más nos vale ser eficientes, tener las motos en perfecto estado de revisión, controlar absolutamente todo lo que hacemos y cómo lo hacemos encima de la moto para que el gasto de combustible que hagamos sea el más inteligente habido y por haber. Dicho esto, espero que te haya sido útil este vídeo. Si tienes alguna pauta que yo no haya dicho, que creas que es súper importante para el ahorro de combustible, déjamelo en los comentarios para que todo el mundo lo pueda ver y por supuesto yo que creo que son las pautas más importantes, aunque pueden haber otras que también lo sean. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Si no estás suscrito al canal, pues suscríbete, porque me hace mucha ilusión cada vez que veo que hay nuevos suscriptores y nos vemos en el próximo vídeo.